ahora vamos con el primer tema del día. Practicar un deporte siempre conlleva el riesgo de sufrir algún tipo de lesión, o varias. Las lesiones suelen aparecer si no se ha hecho un calentamiento adecuado. Los músculos y los ligamentos se lesionan cuando se someten a esfuerzos superiores a su capacidad. ¿Cuáles son las lesiones más comunes entre los deportistas? Aquí te lo vamos a contar. Te presento primero una pieza informativa y regresamos a platicar con nuestros invitados. Hacer ejercicio y llevar una vida fit es una tendencia mundial hoy en día. Para ejercitarse ya no hay pretexto, puede ser nadando, corriendo, al aire libre, haciendo un deporte en general, o también en un gimnasio. Sin embargo, según las estadísticas, también es fácil lastimarse al hacer ejercicio y el riesgo incrementa si eres un deportista de alto rendimiento. Existen dos tipos de lesiones deportivas. Las lesiones agudas ocurren de repente mientras se está jugando o haciendo ejercicio. Las lesiones crónicas ocurren después de practicar un deporte o hacer ejercicio por mucho tiempo. Un estudio reciente puso de manifiesto que los esguinces, pellizcos en máquinas, dislocaciones y laceraciones son las lesiones más frecuentes en el ámbito de gimnasios y entrenamientos. El tratamiento inicial para las lesiones deportivas es con el método RICE: reposo, hielo, compresión y elevación. Los médicos tratan las lesiones más graves con medicamentos, limitación de movimiento, cirugía, fisioterapia y reposo. Por ello, la tendencia a tener un instructor o entrenador es indispensable, ya que además de evitar lesiones, un buen coach ayuda a obtener mejores resultados. La próxima vez que quieras empezar con el ejercicio, no dejes de lado al entrenador o coach, ya que definitivamente podría salvarte de una lesión y podría ser el puente ideal para obtener con mayor facilidad los resultados. Muy bien, pues vamos a entrar a detalle con el tema y agradezco la presencia aquí en el estudio de nuestros dos invitados. Primero quiero agradecer la presencia del doctor José Manuel Díaz Campuzano. El doctor es cirujano, traumatólogo y ortopedista, tiene alta especialidad en cirugía articular y artroscopía y también es director de la Clínica de Rodillas y Sports Medicine México. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros este día aquí en Código Salud. Muchas gracias. Un gusto platicar contigo. Muchas y quiero dar también la bienvenida y nos da muchísimo gusto. También se encuentra aquí en el estudio de Código Salud un deportista recién desempacado de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y además con medalla de oro. Luis Molina, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas Felicidades. gracias a ti, Mariano. Y qué bueno que te fue muy bien, finalmente, sí, ¿no? Todo muy bien allá en Lima, una muy bonita experiencia, la Muy verdad. padre experiencia, nos llenó muchísimo de orgullo a los mexicanos, por supuesto estuvimos muy atentos al desarrollo de ustedes los atletas allá en los Panamericanos, un resultado, un tercer lugar en el medallero a nivel internacional como tenía mucho tiempo que no se veía y algo que también nos preocupa cuando los vemos. También, lejos de darnos las satisfacciones, al verlos subirse al podio, recibir las medallas, escuchar nuestro himno nacional, la entrega, cómo platican de sus entrenadores, el esfuerzo que hacen todos ellos con o sin apoyos, algo que también es interesante platicar es a qué se exponen, es decir, cuáles son los principales riesgos que tienen con algún tipo de lesión, fractura, accidente, etcétera, etcétera. Generalmente, ¿qué es lo que ocurre con los deportistas, doctor? ¿Qué es lo que más padecen en cuestión de lesiones? Lo más frecuente es la lesión de rodilla, como bien lo habías dicho tú en los cortes, Mariano, y aún más frecuente meniscos y ligamentos. El ligamento cruzado anterior es el que más frecuentemente en relación 3-1 se rompe en estos deportistas de alto rendimiento. ¿Pero ocurre para cualquier tipo de deportista, aunque no utilice demasiado las piernas, etcétera, o siempre hay un riesgo? Tienes toda la razón, depende de la disciplina, ¿no? Porque, por ejemplo, en gimnasia vemos más lesiones de hombro, ¿no? De lo que nosotros llamamos las lesiones tipo slap, que eso es una parte del hombro como cartílago. Pero ya en chicos que hacen atletismo, fútbol, básquetbol, definitivamente es la rodilla. Luis, ¿cuál es tu disciplina? Mi disciplina es frontón. Frontón. Ajá. Entonces, bueno, estás prácticamente moviendo todo el cuerpo. Sí, por todos lados. A ver, Brazos, platícame, ¿cómo te piernas. vas entrenando? ¿Cómo se entrena un deportista que su disciplina es el frontón? ¿Cuánto tiempo lo haces? Y cuando te enfrentas en una competencia, ¿cómo te preparas antes precisamente? Primero, para ganar, Sí. y segundo, para que no salgas lesionado. Bueno, pues depende como de la etapa de competición en la que te encuentres. Nosotros manejamos pues, una metodología, una planificación y hay veces en que las cargas son mayores que en algunas ocasiones, ¿no? Por lo mismo, para prevenir todo este tipo de lesiones y demás. Pero generalmente los entrenamientos rondan de 1 hora y media, 2 horas pues, más o menos diarias. Y ahí tienes que conjugar pues, ejercicios de fuerza, explosividad, resistencia, flexibilidad y mucho lo que le llamamos el mantenimiento, ¿no? Un buen
un buen trote después de que terminas de jugar para aflojar los músculos, una buena sesión de flexibilidad para evitar este tipo de cuestiones, ya que si tú tienes los músculos cargados, cargas más aún la articulación, ¿no? La forzas más. Entonces, con esto evitamos que este tipo de cosas sucedan. Entonces, sigues estando activo después de practicar el deporte. Sí, o sea, claro. no es como de repente uno que participa o va al gimnasio o va a una carrera, por ejemplo, que uno cruza la meta y bueno, va Exacto. descendiendo la velocidad, o hay gente que he visto que se detiene de golpe. trancazo, ¿eh? Y después ya, no pasa nada. Las recomendaciones, por ejemplo, después de haber practicado la disciplina deportiva, hacer un poquitito más de ejercicio precisamente para ir, ¿qué? Disminuyendo la temperatura, no sé. Lo que pasa es que lo que está diciendo es totalmente correcto. Estás en estrés deportivo, estás jugando frontón y el parar la actividad te va a provocar que ciertas proteínas que hay en el músculo se acumulen y esto te puede provocar calambres, desgarros, etcétera. Entonces lo que hacen ellos es quitar esas proteínas. ¿Cómo? Cuando corres se va filtrando poco a poco estas proteínas por medio del riñón, se guardan en orina, poco después le va a dar muchas ganas de ir a hacer del baño y bueno, ahí van estas proteínas. Número 2, el estirar. Eso es fundamental. Si tú no terminas estirando después de una actividad física extenuante como la que tienen ellos, los deportistas de alto rendimiento, es muy probable que el músculo haga lo contrario, o sea, se contrae. Algo que puede llegar a ser una tetania, que eso es como un calambre, pero muy fuerte e incluso llegar a romper el músculo. De verdad, Sí, claro. entonces a todo esto se exponen ustedes. Sí, claro, porque son entrenamientos bastante duros. Creo que llega un punto en que pues, el cuerpo ya como no da más, ¿no? Entonces lo tienes que tratar bien. Es como llevar una buena relación con tu cuerpo, hacer una práctica deportiva higiénica hasta cierto punto. Y esto lo tienen que practicar diario, ¿no? Me Sí, imagino. claro, Obviamente claro. con mayor intensidad o, digamos, con mayor concentración cuando les toca participar en un Sí. evento específico. Sí, así es. ¿No? ¿Te has llegado a lastimar? Sí, varias veces. ¿De qué te has lastimado? En el frontón la lesión más común es el tobillo. Como hay muchos desplazamientos, muchos brincos, generalmente pues tiende a esguinzarse los tobillos. Y el año pasado tuve 2 esguinces, pero afortunadamente pude salir rápido de ellos, no me generaron ninguna complicación, pero obviamente yendo a la rehabilitación adecuada y demás para prevenir que no se vuelva a suscitar en algún futuro. Por ejemplo, en el caso de los esguinces que ya nos platica Luis, es algo que relativamente se puede, digamos, sanar, tiene un tratamiento no tan extenso, no como cualquier otro tipo de daño o fisura o de percance que pudiera manejar el deportista. ¿Cómo se trata, por ejemplo, una lesión que no es tan delicada y cuál sería el extremo, doctor? Efectivamente, como lo estás mencionando, la fisioterapia juega aquí un papel importantísimo y son nuestros compañeros y complemento de los traumatólogos y ortopedistas. Los esguinces, por ejemplo, se dividen en 4 grados, hablando del tobillo. El primer y segundo grado definitivamente los fisioterapeutas nos están ayudando para que sanen alrededor de 2 semanas y hoy en día ya no se inmovilizan, ya es dinámico todo. Ya las nuevas técnicas provocan que desde el primer día tú estés moviendo este tobillo para que te recuperes más rápido. Si hablamos del grado 3 y 4, sobre todo en el grado 4, a veces sí tenemos que intervenir nosotros los cirujanos articulares. ¿Por qué? Porque se rompen algunas O fibras. sea, ¿ya directamente una cirugía? Sí, aunque son mínimas invasivas. Ajá. No abrimos al paciente, a veces podemos poner plasma rico en plaquetas, podemos poner láser y cicatrizar de manera externa. Esto no es una cirugía como tal, son más bien las llamadas infiltraciones, Ajá. ¿no? Pero bueno... No es tan invasivo, No pues. es tan invasivo. Sin embargo, hay que ver porque hay grados 4 que sí se rompe un ligamento y sí hay que operar. ¿Y por qué puede llegar precisamente un deportista a ese extremo? ¿Qué pudo haber ocurrido durante la práctica del deporte o la disciplina para que llegaran a un grado 4? Lo que pasa es que ellos están trabajando al 140%, o sea, rebasan esta parte de tener al estrés su cuerpo, como bien lo indica, y llega un momento en que es tanto la pasión que dan brincos que si tú ahorita en este momento le dices, oye, dalo, no lo da. Pero con la adrenalina y con todo el punch Al momento que trae, sí, ¿no? Sí, se claro, ahí rompen. sale todo. Incluso hay lesiones que se llaman lesión por estrés del deportista, que están fracturados y siguen jugando Y no hasta sientes que nada no sienten al nada. momento. Es como la gente que hemos platicado cuando desgraciadamente le dan un balazo. Perdón que ponga este tipo de comparación, pero es cierto. Hay gente que le dan un balazo, por ejemplo, y no siente nada hasta después. Es Me correcto. imagino que una lesión para un deportista es algo similar, Es correcto. ¿no? Así es. Tú sentiste, por ejemplo, en el caso de los esguinces, ¿estabas practicando una disciplina? ¿Estabas ya directamente en una competición? Estábamos en una concentración, pues disputándonos un lugar ahí, era una adrenalina pues, brutal. A mí me pasó lo mismo, yo no sentí, o sea, yo seguí jugando, yo seguí pues compitiendo, todo eso, pero nosotros decimos, pues nos enfriamos, y es cuando empiezas a sentir Y ahí ya- empiezas, y el dolor ha de ser el dolor. bastante espantoso. Sí, y es volteas una cosa y- horrible, ¿no? Volteas y ya tienes el pie hecho una pelota, estás todo hinchado, todo
todo rojo, todo caliente, y ahí es cuando te das cuenta que ya te lastimaste, pero viene después o sea, ya de la competencia, pues, del partido en el que estabas en ese momento. ¿Cuánto tiempo fue el de tratamiento y recuperación en tu caso? Fueron como no más de 2 semanas, 2 semanas, 3 semanas, ahí con ejercicios de fisioterapia, eso sí, pues bastante recurrentes, y después un periodo como de fortalecimiento, igual pues, en todos los músculos que rodean la zona articular para evitar pues, una futura lesión. Y la fisioterapia es bien importante, ¿verdad? Cuando se trata de este tipo de lesiones, seas deportista o no, yo creo que lo importante es acudir a este tipo de terapias porque te ayudan a ir recuperando movilidad, fuerza. ¿Para qué está esto básicamente, doctor? En los centros de alto rendimiento como es el COI y donde tienen la concentración de los deportistas, hay dos médicos, hay dos personajes, un médico y un fisioterapeuta. El médico hace el diagnóstico y una vez que ha hecho el diagnóstico, el fisioterapeuta hace la parte operativa, que es trabajar de cerca con el deportista. Cuando el fisioterapeuta dice, tengo listo al deportista, ahora el médico es el que vuelve a valorar, el médico del deporte, el ortopedista, vuelve a valorar a este deportista para ver la biomecánica y que en conjunto con estos tratamientos multidisciplinares ya pueda salir a una competencia. Pero fundamental la fisioterapia para la recuperación del deportista de alto rendimiento. Y también me imagino, cada caso, cada situación es completamente distinta. En algunas personas, en algunos deportistas, el tratamiento va a ser un poquito más prolongado que en otros casos. ¿Cuándo se dan exactamente estos casos? Estos casos son muy comunes, por ejemplo, en aquellos deportes que son de resistencia y fuerza. Por ejemplo, un chico que hace triatlón. Por lo general tiene una resistencia muscular impresionante y las lesiones son más graves, ¿no? Pueden llegar a romperse el tendón de Aquiles, por ejemplo, y muchas veces, bueno, pues la recuperación llega a ser de meses. Por ejemplo, en este caso de frontón, bueno, puede ser un esguince que solo le lleva unas semanas. Depende de la disciplina en fuerza y resistencia, halterofilia. Es muy común en la halterofilia, por ejemplo, lesiones en la columna o en el hombro que te llevan años. No, bueno, y hemos visto casos, no sé si recientemente vieron un video que se hizo viral en redes sociales de una persona que se le rompe la pierna, no sé qué pasa. Sí, claro. Bueno, a mí de verlo me dolió, como no tienen idea, y estuve como 2 horas lamentándolo, ¿no? Sí, claro. Es que también depende mucho la disciplina, como dices, doctor, ¿no? O sea, también lo que cargues, el peso. ¿Qué tanto influye la presión y el estrés para que un deportista también se pueda llegar a lastimar? Sí, esto es fundamental. El estrés definitivamente provoca que tu cuerpo esté en ese mismo estado. Nosotros lo relacionamos a algo que se llama respuesta metabólica al trauma, donde hormonas, tu metabolismo, etcétera, sube. Y esto provoca que todos tus músculos estén tensos, pues listos para que puedan luchar, o correr, o brincar. Si no estuvieran listos, pues sería muy difícil responder ante el deporte o la exigencia que ellos tienen. Sin embargo, también aumenta la posibilidad de lesiones. Tienen una respuesta tan fuerte y tan rápida que en cualquier movimiento brusco ya se llevaron un menisco, ya rompieron el ligamento o ya se esguinzaron. Dicen que el estrés es necesario, sabiéndolo medir y hasta qué momento dejándonos, digamos, envolver por él. El estrés en exceso es, como dices tú, doctor, puede entonces ser el peor de nuestros enemigos, pero en algún momento también nos puede ayudar porque nos puede dar señales de alerta. ¿A ti te hacen, por ejemplo, reaccionar mejor? Sí, claro, sin duda, o sea, hablando del estrés, eso se va viendo pues, en distintas fases, ¿no? En la fase de preparación tú estás estresado de una forma, antes de competir es completamente distinto, es un permanente estado de alerta y eso te ayuda a responder mucho mejor. Es lo que dicen, la mentalidad competitiva, ¿no? En el entrenamiento das tu 100% y como lo decía, en la competencia das el 140% gracias a estos estímulos que recibes del cerebro por este estado de alerta, ¿no? Y ya que estamos viendo todo esto, en nuestro equipo de producción nos prepara una serie de gráficos y datos que queremos compartir con la audiencia de Código Salud. Si los podemos ver y escuchar precisamente para conocer más a detalle cuáles son precisamente el tipo de lesiones más comunes entre los deportistas a nivel mundial. Las lesiones más comunes al realizar ejercicio son esguinces o desgarros de los muslos, lesiones en la rodilla, lesiones en el tendón de Aquiles, dolor a lo largo del hueso de la canilla, fracturas y dislocaciones. De este último, doctor, ¿cuáles son las dislocaciones precisamente y cómo es el tratamiento para estas? Estas son muy comunes justamente en los deportes de impacto. Por ejemplo, en la gimnasia donde dan marometas, y es cuando la articulación sale de su lugar. Puede salir de manera parcial o total y puede ser superior o inferior. Y el tratamiento es regresar la articulación de manera inmediata, es una urgencia, al lugar de la articulación, porque si no, el recubrimiento que se llama cartílago empieza a sufrir y puedes incluso llegar a perder el movimiento de esta articulación.
Ahora, importa mucho desde cuándo te empieces a preparar para una disciplina deportiva, ¿no? Por eso en muchos países y en México ya afortunadamente se ha adoptado la idea de que cada vez empieces más chavito, más jovencito, más niño, pues te vayas preparando física y mentalmente. ¿Influye todo esto? ¿El tiempo de preparación previo también eso ayuda a disminuir un riesgo de lesión? Sí, sí, claro. De hecho, aunque genéticamente tú estás predispuesto a tener cierto rango de fuerza, de velocidad, de resistencia, sí puedes desarrollar un poco más allá de lo que ibas a dar normalmente, ¿no? Hay una frase muy buena de un violinista que le dijeron en un concierto, genio. Y él dice, genio, practico 5 horas al día, ¿por qué me haces esta ofensa? Lo mismo es con ellos. Si entre más practican, más desarrollan fuerza, resistencia y O velocidad. sea, si empiezan a una edad muy temprana, eso les favorece. Digo, finalmente no están exentos de padecer algún tipo de lesión y lo hemos visto. Tú, por ejemplo, ¿a qué edad comenzaste, Luis? Yo empecé a jugar a los 8 años. 8 años. Desde los Pero 8 ya años. comenzaste con el frontón a esa edad o comenzaste con otra disciplina y después te fuiste integrando esta porque te gustó. No, yo desde antes pues ya jugaba fútbol, ¿no? Como todo niño chiquito que es una pelota y andas ahí en el parque pateándola y eso, y desde pequeño me inculcaron esta noción de hacer deporte, ¿no? En ese entonces pues lo que te interesa es jugar, lo que te interesa es divertirte, puede ser jugando frontón, jugando fútbol, jugando básquetbol, lo que sea, ¿no? Y la importancia de iniciar desde la infancia, de inculcar esta cuestión de actividad física en los niños, radica en que vas generando buenos hábitos. Y que si tú le enseñas a un niño cómo se debe de jugar, cómo se debe de entrenar desde pequeño, eso se va replicando posteriormente en su carrera de deportista de alto rendimiento, lo que sea, con esos hábitos que te permiten cuidarte, que te permiten tener conciencia de lo que ocurre con tu cuerpo, saber cuáles son tus límites, para así tener pues, un desarrollo óptimo en todos los aspectos. Y hace rato comentabas lo que significa el estrés para ustedes, para tener exactamente esa capacidad de reacción ante un momento, una jugada, un movimiento, para que le puedas ganar a tu competencia, finalmente, claro. ¿no? Con la persona con la que estás compitiendo en ese momento. Mentalmente también tiene que ver la preparación, Sí, sin ¿no? duda, sin En ese duda. momento, ¿qué pasa por tu mente? ¿En algún momento piensas o no tienes que pensar que te puedes lastimar? Pues yo creo que ya en la competencia no. O sea, yo creo que ya cuando estás ahí, cuando Prohibido estás dentro pensar de la eso. cancha, pensar esa vibra negativa siempre te lleva a hacer las cosas con inseguridad, y cuando estás inseguro generalmente es cuando vienen Es cuando las lesiones. ocurre. Entonces eso, pues a nosotros nos enseñan una técnica de visualización que tú siempre te tienes que ver en lo más positivo que puede venir de la competencia, ¿no? Tú siempre te tienes que visualizar ganando, te tienes que visualizar haciendo tus mejores jugadas, o sea, con la mejor técnica posible, y eso se va replicando poco a poco. O sea, mientras tú lo tengas bien consciente, que puedas imaginarte hasta cierto punto lo que va a pasar en un futuro dentro del partido, pues generalmente sale bien. Y tiene toda razón, Luis, es como echarse la mala vibra a uno solo, ¿no? Exactamente. Es correcto. Y es cierto, la mente es tan poderosa que si empiezas a pensar mal, seguramente te pasa. Exacto. Si empiezas a pensar que vas a caerte, que te vas a romper un hueso, a lo mejor no ocurre, pero tienes el Sí. riesgo de que suceda. Es correcto. Ya hablamos del estrés, ya hablamos de la preparación, cómo se preparan incluso a nivel mental, lo físico, el pre y el posterior al evento. ¿Qué tanto influye la alimentación? Muchísimo, muchísimo. De hecho, muchos dicen, es 40% deporte, 10% descanso y el resto es alimentación. Ellos tienen unas dietas realmente bien balanceadas, una psicología bien balanceada, porque sin la alimentación no tienen las proteínas y aminoácidos necesarios que necesitan para la respuesta a su deporte. Claro, y sobre todo para que tengas fortalecimiento a nivel de los músculos, a nivel de los huesos. O sea, hablábamos, por ejemplo, hace unos minutos de la anemia, que está tremenda a nivel mundial. Pues imagínense un deportista anémico, pues no, sí, definitivamente no vas a tener el mismo rendimiento. Es más, yo creo que si te la detectan ni te dejan jugar, Sí, claro. ¿no? Ni te dejan participar. ¿Qué hay de una reacción inmediata? Me refiero, por ejemplo, ahorita que veíamos esta serie de lesiones más comunes como los esguinces, la lesión de rodilla, el dolor a lo largo del hueso, de la canilla, por ejemplo, la tibia, las fracturas y las dislocaciones. Si alguien sufre una dislocación, por ejemplo, ¿es factible, recomendable acomodar el hueso al momento? ¿Sí se puede o no se puede hacer? Se debe de hacer. Sí se debe. Se debe de hacer, pero siempre y cuando exista alguien. ¿Y quién lo debe de hacer? Idealmente el ortopedista. Que llegue al que es el momento. especialista, claro. Pero si no hay uno al momento, Hay gente, por ejemplo, los paramédicos, el médico del deporte o algunos médicos generales que acompañan a los muchachos de alto rendimiento y a las selecciones que están entrenados para ello. Pero se debe de hacer en el momento, porque si tú esperas, puedes sufrir tu articulación daños irreversibles. ¿y qué pasa, por ejemplo, en los casos en los que, bueno, es que el asunto ya habla por sí solo, cuando ya una lesión es muy, digamos, muy fuerte, que definitivamente trunca una carrera, porque se han dado los casos, por ejemplo, futbolistas que sufren algún tipo de lesión en las piernas y que ya más adelante, después de una terapia y otra,
el diagnóstico es negativo, por ejemplo, y fatal para todos ustedes, ¿no? O sea, ¿qué casos son los que pueden truncar carreras deportivas? Los casos más comunes van a ser los de las lesiones del cartílago articular o lesiones irreparables del menisco, que esos son dos de las situaciones que tenemos en la rodilla, o por ejemplo en el hombro, igual, lesiones del cartílago irreparables que van a llevarte en algún tiempo, estoy hablando de unos pocos años, 2, 3 quizá, hacia la artrosis, y esto te va a provocar una prótesis. Entonces tienes que cuidar lo que resta de tu cartílago o lo que resta de tu menisco para que esto no suceda. Sin embargo, ahí está el arte del ortopedista. Mi arte es dejar o reparar este tipo de lesiones que hoy en día ya hay con qué, para que tú vuelvas a hacer deporte. ¿Con qué se hacen, doctor? A ver, por ejemplo, en estos casos. Por ejemplo, una lesión de cartílago articular fuerte, Ajá. antes nos condenaba una prótesis de rodilla. Hoy, con una malla colagenada o con una base pastosa que también es de colágeno, podemos regresar al deporte, y hemos regresado al deporte a infinidad Pero de personas. regresan con la misma actividad, es decir, la misma fuerza, o tienen que cuidarse, ciertas restricciones. Tienen que cuidarse porque realmente lo que toca el ser humano ya no es lo que Dios, Krishna, Jehová, Buda, Yahvé tocó y creó. Entonces, este tipo de mallas colagenadas sí te permiten hacer deporte, pero ojo, definitivamente y psicológicamente el deportista crea un rechazo hacia arriesgarse de nuevo. Sí, por supuesto. Ya hay algunos comentarios en las redes sociales. Leticia de la Hoya Rodríguez, muy buenos días, felicidades al joven atleta medallista, Gracias. al doctor Yamariano, muchísimas gracias. Muchas Nos gracias. preguntan exactamente que nos platiques un poquitito, Luis, acerca de tu experiencia precisamente Ok. en los Panamericanos. Pues para mí es la experiencia más grata que he tenido en mi vida, realmente poder convivir con deportistas de tantas disciplinas, de tantos países, en la villa, en los lugares de competiciones, es brutal, ¿no? Se generan lazos de amistad increíbles que jamás habría pensado, y sin duda en el término competitivo, pues regresar con la medalla de oro, ver a la tricolor en lo más alto, pues es ¿Qué indescriptible. sentiste? Primero, cuando lograste el objetivo que era ganar la Ganar. competencia. Sí. Ahí, ¿qué pasa por tu mente? Incluso cómo se refleja en tu cuerpo. ¿Qué se siente? Es un sentimiento de calma brutal. O sea, en cuanto la pelota da el segundo bote, en cuanto nos sabemos ganadores, yo me caigo al piso, me tiro y siento como toda esa tensión, todo ese estrés se va, esa preparación de tantos meses, pues ya culminó, ¿no? Ya estás donde querías estar, y la alegría es indescriptible, ¿no? Yo fui a abrazar a mi pareja, terminamos de jugar, salimos súper contentos, fuimos con el entrenador, y el reconocimiento que recibes fuera de la cancha igual. Y bueno, culminando con la premiación, que fue sin lugar a dudas, te pone la piel chinita, ¿no? Escuchar el himno, en lo más alto del podio, en un país que no es el tuyo, y poder contribuir a esta histórica justa donde fuimos la delegación mexicana con más medallas fuera de México en la historia Así de los es. Juegos Panamericanos. Así es. Entonces, bueno, ser un granito de arena de eso, sin duda es muy gratificante. Y por supuesto, todos ustedes ya pasaron a la historia, definitivamente. Ya Gracias. van a aparecer en cualquier comentario de Juegos Panamericanos, de deporte, en programas, libros, etcétera, etcétera. Ustedes van a ser mencionados. Y regresando al tema propiamente de las fracturas, de las lesiones más comunes, vámonos a lo más básico. Vemos muchos niños jugando en la calle, adultos que juegan fútbol llanero, en cualquier lugar vemos canchas de fútbol rápido, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con ese tipo de lesiones? ¿Qué es lo más común que puede ocurrir? ¿Le parece, doctor, que vayamos a una pausa comercial? No nos Claro. tardamos. Sí. Regresamos aquí a Código Salud. Estamos platicando con el doctor José Manuel Díaz Campuzano, y también está con nosotros el deportista Luis Molina, medalla de oro en frontón en los Juegos Panamericanos 2019. Regresamos. Ya estamos de regreso en Código Salud. Estamos platicando el tema de hoy sobre las lesiones más comunes, qué tipo de fracturas, esguinces, dislocaciones ocurren con los deportistas, sobre todo los de alto rendimiento, pero también estamos tomando muy en cuenta a quienes hacemos deporte de manera esporádica, a quienes vamos a los gimnasios, pues también tenemos un riesgo. Te preguntaba, doctor, por ejemplo, de quienes juegan mucho fútbol en la calle, el llanero, el fútbol rápido, ¿qué tipo de lesiones también pueden presentar este tipo de personas? No, Mariano, de hecho este es el grueso de mi población. O sea, ¿Atiendes más a ese sí, tipo de pacientes? por pues? supuesto, sí, claro. Una lesión en un chico de alto rendimiento es fuerte,
pero la verdad es que el grueso de la población es la que más se lesiona. Sí. Como bien dices, ¿no? Nos echamos una cascarita y de repente pues ya nos rompimos el ligamento cruzado anterior, se nos quedaron los tachos en el pasto, giramos y ya nos lesionamos el menisco, y este es el grueso de la población. Yo creo que el 80% de las lesiones es en, vamos a llamarlo, deportista de fin de semana, y lo más común es rodilla, tobillo y hombro. Pero voy a lo mismo. Por ejemplo, aquí el caso de Luis y los muchachos, los deportistas que nos representan de alto rendimiento, pues profesionales, pues tienen toda una dinámica y tienen todo un ritual, por decirlo de alguna manera, que saben que se tienen que preparar física, mentalmente. Ya con esto nos confirmas que también después de la disciplina, después de participar, también hay una serie de actividades físicas que tienen que hacer. Uno, como no está preparado para eso, pues piensa que nada más levanto las rodillitas, hago esto, un minutito y le entro al juego. Es correcto. Ese es el problema. Así es. ¿Cómo entra un cuerpo sin calentar previamente a practicar un deporte? Pues es que imagínate, mientras que el deportista de alto rendimiento ya trae todo un trabajo atrás, nosotros entramos, como bien dice, solamente moviéndonos, y los tendones, los ligamentos no están preparados para hacer un sprint o para poder brincar o para poder correr. Entonces, en el momento en el que se le exige al músculo, es claro que este músculo no va a responder. Entonces el resto lo que hace es jalarlo y romperlo. Esto es lo que va a suceder. ¿Cuál es la recomendación? Por ejemplo, en el caso de los deportistas profesionales, ¿cuánto tiempo antes se tienen que preparar, calentar? Y para quien no somos deportistas, profesionales, también qué tiempo es el recomendable previo a hacer un ejercicio o participar en una competencia, nos tenemos que preparar. Ellos tienen dos etapas de calentamiento. El primero es un calentamiento que se les llama isométrico e isotónico y dura entre 15 y 25 minutos. Estiran, están moviendo las articulaciones, empiezan a calentar con movimientos giratorios. El segundo es un movimiento mecánico, que ya empiezan a hacer movimientos como reaccionando ante el juego. Yogis o líneas o un poco de saltitos, ¿no? Y entonces ya empiezan a aumentar la actividad física, y estos son otros 20 a 30 minutos. O sea, ellos están calentando casi una hora. Sí, exacto, mientras que una hora. nosotros calentamos No, 5 a nosotros minutos. nos dicen una hora, ay, sácate a volar, ¿no? Pues ya Pero ese es el problema, que no lo tomamos en serio, ¿no, Luis? Y nos podemos fracturar. Sí, exacto. Creo que es pues, lo más importante para prevenir las lesiones, un buen calentamiento, un calentamiento adecuado. O sea, cada quien se va conociendo, ¿no? Qué ejercicios te hace sentir hasta con más confianza. Empiezas a mover las muñecas, los tobillos, empiezas a levantar un poco las piernas, lo que vemos todos, ¿no? Pero eso no es todo. O sea, y tienes que llevarlo un pasito más allá, Ajá. ya como un escenario previo de competencia. Ciertos movimientos que generalmente haces para que puedas reaccionar de la mejor forma ya que estés dentro de la competición, porque si no, pues tiendes a lastimarte súper Luis, rápido. por ejemplo, ¿tú cómo calientas? ¿Qué movimientos haces? Yo empiezo primero, lo primero es moviendo las articulaciones, y eso a veces es un calentamiento ni siquiera como tan activo, no sudas, no nada, pero estás como pendiente ya de tus rodillas, pendiente de los tobillos, de las muñecas, que es lo que nosotros solemos cuidar más, ¿no? Y bueno, posteriormente empezamos a hacer, como dice el doctor, con pasos yogis, un poco de líneas, desplazamientos en un rombo, de izquierda a derecha, de un poco de desplantes, para empezar a calentar ya los músculos y entrar en calor, que es el calentamiento como el que todo el mundo conoce, ¿no? Pero previo a eso hay un trabajo ya como de mantenimiento, como de aceitar a las articulaciones. Exactamente. Y se vale sudar, porque hay gente que dice, no se cansan de calentar para que después cuando participen ya llegan agotados. También hay que medirle, ¿no? Dijiste algo bien interesante, un calentamiento apropiado. Sí, claro. ¿Cuál es el calentamiento apropiado? Bueno, el que estamos mencionando ahorita es el apropiado y el ideal. Isométrico, después biomecánico y después de reproducción de tu juego. Esas son las 3 etapas del calentamiento. Pero vaya, insisto, eso dura una hora. Ahora, él dijo algo muy importante y que hay que resaltar. ¿Escucharon que dijo, se van a aceitar las articulaciones? Ajá. Bueno, pues eso es porque previo, en la mañana anterior, lo que ellos hacen es justamente que el líquido sinovial empiece a Ese salir sería por nuestro todo. aceite, Exactamente. el líquido sinovial. Así Es ese. Es Literalmente, no lo venden en paquetitos como No. para ponernos No, en las no, axilas. no. No, por eso es importante Exactamente. el calentamiento. Y para una persona común y corriente, doctor, ya No. respóndeme, ¿qué tiempo tenemos que calentar? ¿Cuál es el ideal? Sinceramente deberíamos de calentar entre 1 hora y hora y media Pero no lo hasta hacemos. que sudemos, porque si no lo hacemos, entonces nos arriesgamos a lesiones como las que ya O mencioné. sea, ¿no importa sudar en el calentamiento? No, Porque no. alguien ya pudiera estar confundiendo, es que ya estoy practicando el deporte, ya me estoy agotando, ya estoy quemando calorías, ya estoy quemando grasa. Sí, no. o Sí sea, se vale sudar entonces en el supuesto, sí. calentamiento, ya después le metemos a nuestra disciplina. Sí, Ojo, siempre con la vigilancia de un especialista, ¿verdad? Sí, es bien eso sería lo importante. ideal. sí. Eso sería la idea.
Querido Luis, pues felicidades por tu Muchas medalla gracias. de oro. Es un gran orgullo tenerte aquí en el estudio de Código Salud. Muchísimas felicidades, de verdad. Muchas Gózalo, gracias. gózalo. ¿Qué viene para ti? Rápido. Bueno, el año que viene a la Copa del Mundo bueno, es la justa más importante para nosotros. Hay que seguir con la preparación para llegar de la mejor forma allá. Y te deseamos muchísimo éxito. De Muchísimas verdad, suerte, gracias. ¿no? Muchísimo Muchas éxito. gracias, Mariano. Ya con este previo yo creo que vamos a ver muy buenos resultados. ¿Maneja Ojalá. redes sociales? Sí. Compártelas, por favor. Es @Bolillito Molina en Twitter y en Instagram, ahí estoy. Y en Facebook es Luis Molina Bolillito, por si Bolillito, gustan. así te dicen. Así me dicen. Mi Bolillo. apodo, ese mero. Muy bien, querido Luis, bienvenido y muchísimas gracias por Muchas estar gracias, con Mariano. nosotros. Doctor, igual, comparte tus redes sociales o algún teléfono para que la gente se acerque contigo. Con gusto, a mí me encuentran en www.clinicaderodillas.com.mx, www.rehabilitaciondeldeporte.com.mx, en Facebook búscame como Clínica de Rodillas y @cirugía de rodillas en Twitter. Fabuloso. Bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengan un excelente Gracias, miércoles. Mariano. Muchísimas Mariano. gracias. Ahí lo tienes, importante el tema. Hay que calentar, ya lo dijo el doctor, ni modo, 1 hora nos va a hacer muy bien y evitamos algún problema o algún tipo de lesión.